Vamos a hablar de 1929, un año en el que una prosperidad que parecía de verdad infinita acabó en una catástrofe de las que hacen historia. Esta es la crónica del mayor desplome bursátil que se recuerda, la historia de cómo una época de optimismo brutal se transformó en un desastre financiero que sacudió el mundo entero. Uf, es que hay que imaginarse la escena. Octubre de 1929, Wall Street. El pánico es total. Miles de personas, gente que había metido hasta el último céntimo y mucho dinero que ni siquiera tenían, ven con sus propios ojos cómo todo se viene abajo. Ese primer momento de no puede ser, de asombro, se convirtió en puro pánico en cuestión de minutos. La pregunta es obvia, ¿no? ¿Cómo se llega a ese punto? ¿Cómo la fiesta más grande de la historia termina en un desastre así? Bueno, pues para entenderlo, tenemos que viajar un poquito hacia atrás, una década, a un tiempo en el que la confianza era tan grande que nadie pensaba que los buenos tiempos pudieran acabar. ¡Jamás! Pues aquí estamos, la era del optimismo, los felices años 20. Después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos sale victorioso y entra en una época de prosperidad y una confianza en sí misma nunca vistas. La economía iba como un tiro, y daba la sensación de que el mundo entero bailaba al ritmo que marcaban ellos. Como decíamos, era el pistoletazo de salida para la mayor fiesta de la historia. Y es que, vamos a meternos de lleno en cómo era la vida entonces, porque la vida en los años 20 cambió por completo. De repente la electricidad conecta las ciudades. Surgen tecnologías nuevas que lo cambian todo. Aviones, radios, cosas que antes eran un lujo como los electrodomésticos, de pronto se convierten en algo normal en las casas. Y ni hablemos de la industria del automóvil, con gigantes como Ford y Chrysler a toda máquina. Por primera vez el consumo masivo se convierte en el verdadero motor de la economía. Claro, con esta nueva economía llega también una forma de pensar totalmente nueva. Es la primera vez que la idea de compra ahora y paga después, lo que hoy llamamos compra a plazos, se populariza de verdad. Nace una cultura de la gratificación instantánea. La gente se preguntaba, ¿para qué voy a ahorrar para el futuro si puedo disfrutarlo todo ahora mismo? El mensaje estaba clarísimo. Vive el momento. Todo el mundo a jugar. La locura de Wall Street. Porque claro, con esa mentalidad y con más dinero en el bolsillo, la gente empieza a buscar maneras de hacerse rica rápido. Y la inversión en bolsa, que hasta entonces era algo como de una élite, de repente cautiva a todo el país. Y el origen de esto es curioso, porque se remonta a la Primera Guerra Mundial. Para pagar la guerra, el gobierno vendió los famosos bonos Liberty. ¿Qué pasó? Pues que millones de americanos de a pie se convirtieron en inversores por primera vez. Se familiarizaron con eso de comprar y vender valores, y claro, Wall Street vio ahí una oportunidad de oro. Y aquí es donde entra en escena un personaje clave, Charles Mitchell, del National City Bank. Vio a todo este nuevo público inversor y dijo, un momento, a esta gente podemos venderle acciones de empresas. ¿Y qué hizo? Pues abrió oficinas de bolsa por todo el país, haciendo que especular fuera algo al alcance de cualquiera. Y con los teletipos, las cotizaciones estaban en todas partes, en los clubes, en los salones de belleza, hasta en los barcos que cruzaban el Atlántico. La bolsa se metió de lleno en la cultura popular. Y claro, esa cultura de compra ahora, paga después, no tardó en llegar a la bolsa. ¿Cómo? Con la compra a crédito. A ver, ¿cómo funcionaba esto? Era bastante sencillo. Un inversor solo pagaba una pequeña parte de lo que valía una acción, un 10% por ejemplo, y su broker le prestaba el 90% restante. La clave era que mientras los precios subieran, los beneficios se disparaban. Era una máquina de hacer dinero, en teoría. Pero es que la escala de esto era una auténtica locura. A finales de los años 20, el 90% de todas las compras de acciones se hacían con dinero prestado. Repito, el 90%. Toda esa cantidad de crédito, de dinero que no era real, estaba inflando una burbuja especulativa, de proporciones épicas. Y con tantísimo dinero entrando, el mercado, se disparó. Solo en 1928 la bolsa subió un 50%. Un 50% en un año. Las historias de gente que se hacía rica de un día para otro estaban por todas partes. Desde famosos como Groucho Marx, que metió ahí todos sus ahorros, hasta un limpiabotas de Wall Street, un tal Pat Bologna, que aprendió a invertir de oír las conversaciones de los magnates a los que les sacaba brillo a los zapatos. Pero aquí viene el giro amargo de la historia. Mientras el público veía esto como la oportunidad de su vida, la realidad era muy distinta. El juego estaba trucado. Como no había ninguna supervisión del gobierno, el mercado era, básicamente, un casino controlado por especuladores profesionales. ¿Y qué hacían? Pues era muy simple. Se juntaban varios, compraban a lo bestia acciones de una empresa para inflar el precio artificialmente y cuando estaba por las nubes, vendían de golpe. ¿Quién se comía las pérdidas? Pues claro, los inversores novatos que llegaban tarde a la fiesta. El gran crack. Estalla la burbuja. Y es que, a pesar de que ya había luces rojas parpadeando por todas partes,
La fiesta seguía. Hubo algunas voces que avisaron, que dijeron, cuidado que esta burbuja va a estallar. Pero nada, nadie les hizo caso. Los tomaron por aguafiestas. Por ejemplo, en marzo del 29, un banquero muy respetado, Paul Warburg, lanzó un aviso muy serio, ojo, que llegó a usar la palabra depresión. Y la respuesta fue silenciarlo, despreciarlo. Es lógico, ¿no? Nadie quería oír malas noticias cuando la máquina de hacer dinero funcionaba a pleno rendimiento. Incluso ya en otoño, cuando el mercado empezó a dar bandazos y a volverse mucho más inestable, la gente más poderosa de Wall Street insistía en que no pasaba nada, que todo estaba bajo control. Thomas Lamont, que era socio de JP Morgan nada menos, le mandó un informe al presidente Hoover que terminaba con esta frase: «El futuro parece brillante». 5 días después, la bolsa se hundió. El miércoles 23 de octubre del 29, una caída de repente en las acciones de las empresas de coches provocó una oleada de ventas justo al final de la sesión. Esa fue la chispa, la mecha que prendió el polvorín. Al día siguiente, jueves negro, 24 de octubre, estalla el pánico. Los precios se desploman. Un grupo de banqueros intenta parar el golpe y lo consigue, pero solo temporalmente. El lunes 28 el mercado vuelve a caer, y esta vez más rápido y con más fuerza. Y entonces llega el martes negro, 29 de octubre. La avalancha de órdenes de venta es imparable. El mercado entra en caída libre. Del crash a la depresión, el efecto dominó. Porque claro, el crack no fue solo una cosa de Wall Street, para nada. Lo que provocó fue una reacción en cadena. Una ficha de dominó que tira a la siguiente y a la siguiente hasta que toda la economía quedó devastada. Vamos a ver cómo fue esa caída. El proceso fue así, paso a paso. Primero, el crash. Miles de millones de dólares de riqueza simplemente se evaporan. A continuación, los bancos. Los mismos que habían prestado todo ese dinero para especular empiezan a quebrar. Después, las empresas. Sin capital y sin acceso a crédito se van a la bancarrota. El siguiente paso, inevitable, es el paro masivo. Millones de personas pierden su trabajo. Y por último, el consumo se paraliza. Con miedo y sin dinero, la gente deja de gastar, lo que hunde la economía todavía más. Un círculo vicioso perfecto. El resultado fue catastrófico. En los 3 años siguientes, más de 5.000 bancos cerraron y se llevaron por delante los ahorros de toda la vida de millones de personas que, ojo, no habían comprado una acción en su vida. Y la crisis no se quedó ahí, se extendió por todo el mundo, creando una inestabilidad política que, entre otras cosas, alimentó el ascenso del fascismo en Europa. Ante esto, la respuesta del gobierno cambió radicalmente. Por un lado tenías al presidente Hoover, que creía que el gobierno no debía meterse, que el mercado ya se arreglaría solo. Pero claro, su sucesor, Franklin D. Roosevelt, llegó con otra idea, prometió un New Deal, un nuevo pacto, y actuó de inmediato para regular todo el sistema financiero. De ahí nace la SEC, la Comisión de Bolsa y Valores, que es básicamente la policía de Wall Street. Lecciones del pasado. ¿Hemos aprendido algo? Porque, aunque han pasado muchas décadas, los ecos de esa burbuja de los años 20 y del crack del 29 siguen sonando hoy. La pregunta es, ¿qué lecciones podemos sacar de todo aquello? Hay una reflexión de un testigo de la época que es demoledora. Decía, he descubierto que el ser humano tiene muy poca memoria, siempre opera sin tener en cuenta los riesgos. Y es que da la sensación de que los patrones se repiten, ¿verdad? Especulación, un optimismo desbordado, crédito fácil, parece una historia que vuelve una y otra vez. Y todo esto nos deja con una pregunta final. Una pregunta que era fundamental entonces y que lo sigue siendo hoy. ¿Son la codicia y el miedo, al final, fuerzas más poderosas que la razón y las leyes? La historia del 29 es un recordatorio muy potente de que, con demasiada frecuencia, la respuesta a esa pregunta es que sí.